Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Escobar y el día de hoy les voy a presentar un tema relacionado al curso de farmacología y es principalmente acerca del tema de anestésicos locales y generales. Bien chicos, no olviden seguirme en mis redes como SM-Sinapsis, ¿sí? Para más contenido y más información que ustedes puedan tener a su alcance. Sí, compartir siempre la información sería importante, que es la finalidad que tiene este sitio. Bien chicos, para empezar vamos a hablar un poco acerca de lo que son los anestésicos. De manera general podríamos definir a estos fármacos o a estos medicamentos, los cuales tienen una capacidad de provocar la pérdida temporal de la sensibilidad o la conciencia. Entonces, referimos que esta pérdida de la sensibilidad o de la conciencia va a estar sujeto, ¿sí?, a la administración de este medicamento, de los cuales, pues al momento de ser suspendido, como su mismo nombre, con su misma descripción lo dice acá que es temporal, pues en este caso se debe de perder esta inhibición que se está dando temporalmente, ¿no? Entonces nos dice que también a partir de esto se puede clasificar de acuerdo a su localización, ¿no? Los cuales pueden ser de tipo local o de tipo general. Entonces, teniendo esta definición, a partir de esto podríamos ya estar hablando de los dos tipos de anestésicos, ¿no? Hablamos de los anestésicos generales, que son aquellos, como su mismo nombre lo dice, son aquellos fármacos que van a actuar a nivel principalmente, digamos, general, como valga la redundancia, de todo el organismo, ¿no? Y que van a ser utilizados en procedimientos, ¿sí? En procedimientos quirúrgicos que son de tipo invasivo, ¿sí? Un poco más invasivo. Entonces, en estas condiciones son las que se van a usar los anestésicos de tipo general. ¿Y qué va a pasar con estos anestésicos generales? Nos dice que estos fármacos son usados en procedimientos quirúrgicos, ¿sí?, como les había mencionado, que van a producir algunas características específicas en cuanto a su farmacodinamia y propiamente qué va a ser después de su farmacocinética, ¿no? Ya sabemos que en la farmacocinética vamos a ver todo el mecanismo de la cual el fármaco o el medicamento va a ingresar en el organismo y tiene que ser absorbido, metabolizado, para que pueda, digamos, efectuar el efecto deseado, ¿no? Entonces vamos a ver que en la farmacodinamia, el fármaco lo que le va a hacer al cuerpo es, o van a producir, lo que es la inconsciencia, la analgesia y la relajación muscular. Es así como nosotros vamos a evidenciar estas características, digamos, farmacodinámicas. Pero también vamos a observar digamos, otra característica, ¿sí? Como es la reducción de los reflejos autónomos. Bien, entonces miren, ya vimos un poco acerca de la definición de los anestésicos generales. Ahora vamos a hablar de los anestésicos locales. Y como su mismo nombre lo dice, pues van a tener una limitación en cuanto a su efecto, ¿no? Y esto pues se van a dar o van a utilizarse en procedimientos no tan invasivos, ¿no? Y es por eso que vamos a encontrar ahí algunas características particulares en estos casos. Ahora, ¿qué son los anestésicos locales? Pues son aquellos fármacos que van a permitir el bloqueo de la sensibilidad y el dolor, algo que habíamos mencionado al inicio, pero va a ser ¿de qué forma? Localizada, ¿no? Entonces podríamos hablar de que los anestésicos locales van a actuar de manera localizada, pero también estos van a ser reversibles, lo que había mencionado, de las cuales pues se tiene que, al ser suspendido el anestésico, debe volver a su forma normal, ¿no? Y también acá se puede encontrar que no hay pérdida de la conciencia y esto nos ayuda, ¿sí? Y tampoco nos permite, digamos, perder el estado de alerta. Esto nos va a ayudar o va a permitir al profesional de la salud, ¿sí?, la colaboración del paciente, ¿no? Del paciente durante el procedimiento. Entonces, miren, ya tenemos un poco algunas diferencias en cuanto a los anestésicos generales y a los anestésicos locales, ¿no? Primero es en cuanto a su ubicación, luego en cuanto a lo que son los efectos, ¿sí? Uno va a producir en conciencia, el otro no.
y uno no va a permitir la colaboración del paciente y el otro sí va a permitir la colaboración del paciente, ¿no? Entonces, miren, ya tenemos así algunas características que vamos a ver y vamos a diferenciar en cuanto a los dos tipos de anestésicos. Ahora, ya propiamente hablando de los anestésicos generales, y es aquí como ustedes pueden ver esa imagen, ¿no? Por ejemplo, uno de esos anestésicos son los anestésicos inhalados, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser la finalidad? O sea, ¿qué finalidad tiene el usar los anestésicos generales? Entonces, ya hemos visto un poco al inicio y la finalidad principalmente va a ser que mantengamos, ¿sí? Mantener al paciente, ¿sí? Vamos a mantener al paciente sin la experiencia, ¿sí? Durante el procedimiento, sin la experiencia de qué? Del dolor, ¿no? Del dolor. Ahora, durante el procedimiento. Entonces podríamos definir así, que la finalidad justamente va a ser mantener a este paciente sin la experiencia del dolor durante el procedimiento, ¿sí? Quirúrgico que se va a realizar. En los efectos principalmente de los anestésicos generales vamos a mencionar en este caso que se van a caracterizar por 5 efectos principales, de las cuales vamos a tener como primer punto a la inconsciencia, ¿no? Algo que ya habíamos dicho al inicio, ¿no? Un poco ya lo habíamos estado mencionando. Pero también acá vamos a encontrar a la amnesia, ¿no? La amnesia. ¿Qué más? Algo importante, la analgesia. La analgesia durante el procedimiento. ¿Qué más? Tenemos también por aquí la inhibición de qué? De los reflejos, ¿sí? De los reflejos autónomos. La inhibición de los reflejos autónomos. Y por último vamos a ver a la relajación, ¿sí? La relajación de la musculatura esquelética, ¿sí? Es así que vamos a encontrar los cinco pasos o los 5 efectos que se van a encontrar o se van a caracterizar en el caso de los anestésicos de tipo general. Ahora, como nosotros sabemos, todo fármaco tiene que tener un ideal, es decir, debe tener un objetivo específico y para esto nosotros destacamos tanto lo que son beneficios y también, en este caso, ventajas y desventajas, ¿no? Sin embargo, para que podamos definir a un fármaco ideal, es aquel que tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Número 1, podemos decir que el fármaco debe incluir una pérdida, ¿sí? Vamos a colocarlo acá, una pérdida suave, si se dice, de la conciencia, ¿sí? Una pérdida suave de la conciencia. Y es algo que vamos a ver más adelante un poco a detalle, ¿sí? Vamos a ver que sea rápidamente, ¿sí? Sea rápidamente reversible, posterior a la suspensión de este fármaco, ¿sí? Y finalmente tenemos de que tiene que tener este fármaco ideal un amplio grado de seguridad, ¿sí? Entonces es así como nosotros podríamos definir al fármaco ideal, ¿no? Sin embargo, para poder, digamos, un poco englobarnos o en este caso remontarnos a la actualidad, pues no se utiliza un fármaco en específico para poder, digamos, hacer los procedimientos, ¿no? Sino que vamos a hacer o se hace uso de múltiples, ¿sí? Hace uso de múltiples fármacos, ¿sí? Hace uso de múltiples fármacos, lo que se le llama como una anestesia balanceada. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hacemos uso de múltiples fármacos? Debido a que los anestésicos van a tener algunos efectos adversos que el día de hoy les voy a comentar un poco, ¿no? Y entonces el uso de esos múltiples fármacos se usan para reducir los efectos, ¿sí? Los efectos adversos. Y ya sabemos que los efectos adversos están relacionados, ¿sí? Principalmente a aquellos mecanismos que van a ser necesarios para eliminar los fármacos, ¿sí? Entonces, vamos a ver también, ¿sí? La importancia que tiene el hecho de, por ejemplo, conocer que estos fármacos, al ser muy liposolubles, pues pueden atravesar
estructuras que pueden comprometer órganos vitales y órganos que son o que pueden causar la final muerte del paciente, como son, por ejemplo, ¿sí? Como son la barrera hematoencefálica, por ejemplo, los cuales pueden atravesar esa barrera y pueden irse al cerebro. Y por otro lado, también puede ser lo que es la placenta. Y por lo tanto, también pueden tener una, digamos, repercusión a nivel de lo que es en el embarazo, ¿no? Entonces podríamos por ahí orientar estas características de estos fármacos. Ahora, entonces vamos a seguir comentando acerca de su uso o en qué situaciones son utilizados estos fármacos, ¿bien? Entonces podríamos decir que los anestésicos generales son utilizados en la cirugía superficial menor o también en procedimientos diagnósticos invasivos. Ahora, aquí se van a hacer uso de lo que son los sedantes orales o parenterales asociados a un anestésico local. Tema de los que también nosotros vamos a utilizar o vamos a, digamos, a estudiar el día de hoy. ¿Para qué? Para poder, o se le menciona a este como un cuidado anestésico monitorizado. Bien, el uso de estos dos fármacos se le llama el cuidado anestésico monitorizado en este caso. ¿Cuál es la finalidad del uso de estos? Es que haya una adecuada función respiratoria y además, pues que el paciente pueda responder órdenes del médico que está haciendo el procedimiento, ¿no? Entonces, más que todo por lo que son los procedimientos diagnósticos, ¿no? Que van a, en algunas circunstancias, requerir parte de que el paciente responda a las órdenes que se les pueda realizar, ¿no? Por otro lado, vamos a tener a los procedimientos quirúrgicos ya un poco más invasivos. Y aquí vamos a hacer uso de múltiples o de varios fármacos, ¿bien? Es así como nosotros vamos a tener tres etapas. Una etapa de inicio, una etapa de inducción y una etapa de mantenimiento. Entonces ya de por sí más o menos ya tienen idea a qué es lo que se refiere cada uno, ¿no? Sin embargo, el fármaco que se va a utilizar al inicio, y es algo que también lo vamos a ver más adelante, pero vamos adelantándonos un poco, es principalmente hacer uso de las benzodiazepinas en cuanto a contrarrestar algunos efectos adversos de los anestésicos, ¿sí? Se utiliza esto con la finalidad de reducir esos efectos adversos y por lo tanto, pues, se le tiene que ser previo a su uso, ¿no? Entonces, la etapa de inducción se menciona por aquí al tiopental, que es un agente de tipo intravenoso. Sin embargo, pues también en la etapa de mantenimiento, debido a la introducción del tiopental, también se ha considerado que también puede ser uno de los fármacos utilizados en el mantenimiento, así como también el de inducción. Sin embargo, también puede hacerse uso en el caso de los fármacos de mantenimiento a los inhalados. Y es algo que vamos a ver en un momento. Bien, entonces miren, ya hemos visto un poco acerca de las generalidades respecto a los anestésicos de forma global y hemos ya empezado un poco hablando de los anestésicos generales. Ahora vamos a ver un poco acerca del mecanismo de acción de estos anestésicos generales. Y el mecanismo principalmente, como ustedes pueden ver ahí, esa es una neurona, ¿sí? Y tiene que ver a nivel de, digamos, tiene una preferencia a nivel del sistema reticular activador ascendente, los cuales son responsables de esas estructuras de conservar la vigilia en el paciente. Ahora, ya sabemos a qué nivel se encuentra, digamos, localizado el efecto, ¿no? Sin embargo, pues si nos vamos ya a un poco microscópico, hablamos a nivel, digamos, fisiológico también, que se da en lo que respecta a la sinapsis, ¿no? La sinapsis. Y entonces, ¿qué pasa en la sinapsis? En la sinapsis nosotros vamos a tener una neurona presináptica y una postsináptica, de las cuales en la presináptica pues se menciona de que hay una liberación de ¿qué? De neurotransmisores, ¿no? Aquí hay liberación de lo que son los neurotransmisores y en el postsináptico puede actuar a nivel de lo que es la amplitud de los impulsos nerviosos, ¿no? La amplitud de los impulsos nerviosos que van a, digamos, transmitir la información a través de toda la vía, pues, nerviosa, ¿no? Propiamente dicha. Entonces, aquí ya tenemos en cuanto a lo que es la acción en la sinapsis y sus blancos van a tener de dos tipos.
en cuanto a la conducción y en cuanto a la excitación. En cuanto a la conducción, hablamos de que van a tener preferencia por algunos canales de iones, ¿no? Que son de elección. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, a los canales de cloro, ¿sí? A los canales cloruro, perdón, de cloruro, que van a corresponder dentro de ellos al GABA y a la glicina. Y también vamos a tener a los canales iónicos de potasio, ¿sí? Acá a estos niveles vamos a ver sus blancos. Pero también puede ser a nivel excitatorio, los cuales son aquellas proteínas activadas por ¿qué? Por ciertos transmisores como la acetilcolina, la serotonina, el kainato, entre otros, pues, ¿no? También vamos a ver. Entonces, miren cómo vemos de la acción de estos anestésicos generales, principalmente a nivel de vía neuronal, ¿no? De vía nerviosa. Y pues a partir de esto nosotros podríamos encontrar de que vamos a optar por fármacos que pueden ser de dos tipos, según su característica. Y aquí vamos a tener a los fármacos inhalatorios y a los fármacos intravenosos, de los cuales, pues, como su mismo nombre lo dice, ¿sí? Los inhalatorios, ¿sí? Van a ser, digamos, como que en forma gaseosa, ¿no? Vamos a necesitar una cámara, ¿sí? Que va a requerir o va a necesitar para su distribución, pues, la vía aérea, ¿no? Por otro lado, la vía intravenosa, pues, va a ser por vía sanguínea. Entonces, los fármacos inhalatorios vamos a encontrar, ¿sí? Nos dice la literatura, que son de dos tipos a la vez, que son de tipo volátiles y que son de tipo gaseosos. Los de tipo volátiles, bueno, pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Son volátiles que pueden difundir a nivel del aire. Y estos normalmente se encuentran a temperatura ambiente de forma líquida. Y por otro lado, los gaseosos, pues que se encuentran en forma de gas a temperatura ambiente. Y por otro lado tenemos a los intravenosos. Los intravenosos, ¿cuál es acá algo que se puede rescatar acerca de estos fármacos o estos anestésicos? Es que trae menos complicaciones que los inhalatorios y también puede prolongar la analgesia y reducir algunos efectos adversos que se han encontrado durante su descubrimiento de estos anestésicos en el postoperatorio. Y uno de estos efectos que son frecuentes, pues son los vómitos, ¿no? Entonces, gracias al uso de estos agentes o estos fármacos, pues se puede reducir esos efectos postoperatorios. Entonces, miren, por ahí ya vimos un poco acerca de los tipos y un poco del mecanismo de acción. Ahora, vamos a ver cuáles son todos aquellos factores que van a determinar, ¿sí? Cuáles son aquellos factores que van a determinar el ingreso y el metabolismo de estos fármacos o anestésicos generales. Entonces ya sabemos, ¿sí? Ya sabemos que la farmacocinética principalmente pues, nos habla de lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco, y es que el fármaco va a entrar según su vía de administración, las cuales puede ser de vía oral, parenteral, enteral, ¿no? O perdón, parenteral, enteral, ¿no? Entonces, de las cuales pues vamos a tener diversas vías por las cuales van a, digamos, recorrer el fármaco para llegar a su órgano o sitio específico, diana, para ejercer su efecto. Sin embargo, los mecanismos de eliminación van a ser diversos de acuerdo a la forma de ingreso de los medicamentos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el caso de los anestésicos generales. Ahora, como ya lo habíamos mencionado, pues, por ejemplo, en el caso de los anestésicos de tipo inhalatorio, su captación va a permitir básicamente el intercambio de gases en los alvéolos, ya que vamos a ver que estos fármacos van a ingresar por vía respiratoria y van a llegar hacia los alvéolos y que posteriormente van a difundir a través de estas membranas, ¿no? Y el efecto va a ser logrado solamente cuando éste llegue a su órgano diana, como les había estado mencionando. Entonces, para que pueda llegar, tiene que pasar por una serie de compartimentos, las cuales están dados a partir del alvéolo y los, digamos, vasos sanguíneos, ¿sí? Que se encuentran rodeados, ¿no? El intercambio a través de estas membranas del epitelio, del alvéolo y también, ¿sí? Del endotelio vascular. Entonces, ¿cómo va a ser la captación y la distribución? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la captación y la distribución?
Primero que todo, ¿sí? Vamos a ver que la absorción va a depender, ¿sí? Va a depender mucho, ¿sí? Va a depender mucho de la concentración que ha sido inspirada, ¿sí? Del anestésico y la concentración alveolar por la ventilación. Vamos a ver que la concentración inspirada va a estar dada por la mezcla de los distintos tipos de gases que puedan incluirse al momento de realizar la inducción del anestésico, ¿no? Y estos van a estar reguladas por el anestesiólogo. Bien, chicos, anestesiólogo. Recordar que es la mezcla de gases. La mezcla de gases. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay algo que se va a cumplir, ¿sí? Mientras haya mayor inducción de estos gases, pues va a haber mayor concentración inspirada de este anestésico inhalatorio. Y por lo tanto, esto va a depender mucho de esta inducción, ¿no? Entonces, para que pueda haber la concentración inspirada. Por otro lado, la concentración alveolar va a depender mucho de la ventilación alveolar, la solubilidad del fármaco también, ¿no? Qué tan soluble es el fármaco que va a viajar a través de la vía respiratoria y posteriormente a través de vía sanguínea, ¿no? Entonces, mientras el fármaco, por ejemplo, sea más soluble, ¿sí? Mientras el fármaco sea más soluble, va a haber que mayor concentración alveolar, ¿sí? Y esto va a determinar una, digamos, velocidad de inducción. Velocidad de inducción. Entonces, miren, ustedes pueden ver que estos fármacos, al ser más solubles, pues van a alcanzar una mayor concentración alveolar, dado que no se les va a hacer difícil poder pasar las membranas y por lo tanto van a tener una velocidad de inducción mayor. Bien, entonces estas son las dos variables que tenemos que considerar al momento de hablar de la absorción, ¿sí? Ahora, si nosotros hemos estado mencionando acerca de un poco de la solubilidad y pues vamos a ver que la captación del fármaco, ¿sí? La captación va a depender en este caso de las características físico-químicas que tienen los fármacos o del anestésico que estamos hablando el día de hoy y también de algunas condiciones ¿de quién? Del paciente, ¿no? Dado que estas condiciones van a poder ser o bien favorables o bien desfavorables para el fármaco. Ya sabemos que quienes van a actuar a nivel del fármaco, pues va a ser el organismo, ¿no? En la farmacocinética. Y por lo tanto va a estar condicionado propiamente a aquella funcionabilidad propia del organismo para que pueda actuar de una manera adecuada. Pero también, ¿sí? Pero también la solubilidad, ¿sí? Va a depender de un coeficiente que determina la capacidad, pues, de la solubilidad, ¿no? Que es el coeficiente sangre-gas, ¿sí? De las cuales nosotros vamos a encontrar algunos datos, algunos detalles. Mientras menor sea la solubilidad, ¿sí? Esto va a repercutir sobre este cociente sangre-gas sea igual lo más cercano a 1 y por lo tanto pues haya mayor concentración del fármaco en la sangre, ¿sí? Entonces nosotros podríamos definirlo de esta forma. Menor solubilidad, ¿sí? Menor solubilidad, este cociente sangre-gas se va a igualar lo más cercano a 1, ¿sí? O igual a 1 y esto va a hacer de que el fármaco tenga mayor concentración en la sangre. Y por otro lado, cuando el fármaco tenga mayor solubilidad, ¿qué va a pasar con este cociente sangre-gas? ¿Sí? Cociente sangre-gas. Se dice de que el fármaco se va a disolver. Se va a disolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este fármaco, al ser muy soluble, pues va a disolverse totalmente cuando llegue, digamos, incluso antes que llegue la sangre, pues se va a disolver fácilmente por ser altamente soluble. Y por lo tanto, cuando llegue ya a la vía sanguínea, pues ¿qué va a pasar? La concentración va a ser menor, ¿sí? Entonces ven cómo respecta la solubilidad a la concentración final de la sangre.
Entonces hay que tener en cuenta estos detalles en cuanto a algunos fármacos, de las cuales van a depender mucho de su tiempo de vida media o su tiempo de acción. Bien, entonces hay que considerar esas características propias del fármaco. Ahora, si hablamos nosotros del gasto cardíaco, ¿sí? Vamos a ver de que el flujo sanguíneo, porque ya sabemos que el gasto cardíaco va a depender mucho del flujo sanguíneo, va a afectar, ¿sí? Va a afectar la captación de los gases, ¿en dónde? En el espacio alveolar, de los cuales, pues, se dice que en este caso, por ejemplo, cuando hay un mayor flujo sanguíneo, por ejemplo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay un mayor flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a haber mayor absorción, ¿sí? Va a haber mayor absorción. Es por eso que los fármacos van a acudir a estos lugares de mayor flujo sanguíneo de una manera más rápida, ¿no? Pero además también esta mayor absorción, ¿sí? Va a repercutir en una menor tasa de inducción del fármaco, ya que va a tener un alto flujo, y esto van a tratar de compensarse o regularizar el flujo sanguíneo, tratando de eliminar este fármaco, ¿no? En cuanto a su velocidad de tránsito a través de estos órganos. Entonces, por lo tanto, va a haber una menor tasa de inducción anestésica, ¿sí? Una menor tasa de inducción anestésica. Ahora, esta mayor absorción, ¿sí? Por ejemplo, va a ser mayor, ¿sí? Va a ser mayor en tejidos, en los tejidos propiamente, que en el cerebro, ¿no? Ya que en el cerebro, pues este flujo sanguíneo va a estar bien regulado, y por lo tanto, ¿sí? No va a ser absorbido de una manera muy adecuada, ¿no? Entonces, porque el cerebro tiene alto flujo sanguíneo, digamos, recorrido o alto flujo en cuanto a la distribución de la sangre, ¿no? Tiene que estar bien perfundido este órgano. Entonces, por lo tanto, su velocidad en las cuales va a transcurrir el fármaco va a ser muy rápido, o va a estar bien regulado, como se menciona, y por lo tanto, pues estos van a repercutir en cuanto a su inducción o en cuanto a su acción propiamente del anestésico, ¿no? Entonces ya vemos un poco acerca del gasto cardíaco con efectos en cuanto al efecto propiamente del anestésico, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de la diferencia de presión parcial venosa alveolar, ¿sí? Este va a estar determinado por la absorción, ¿sí? Va a estar determinado por la absorción del anestésico, ¿sí? Y de las cuales, pues, nos dice que el proceso de la inducción, ¿sí? De la inducción, ¿sí? Va a tener mayor influencia en los tejidos con mayor perfusión, y los fármacos más solubles tienen menor influencia. Entonces, esto quiere decir que la inducción del anestésico va a estar dado en los tejidos con mayor perfusión sanguínea, porque va a permitir que llegue el fármaco a ese lugar. Y los fármacos más solubles, ¿sí? Los fármacos más solubles van a tener menor influencia, debido a que, como les había mencionado antes, pues su mayor solubilidad hace de que estos se puedan, digamos, eliminar de una manera más sencilla, ¿no? De manera más sencilla. Entonces, estas características hay que tener en cuenta para la inducción de los anestésicos generales. Entonces, vamos a tener que en la etapa de mantenimiento también, ¿sí? En la etapa de mantenimiento, vamos a tener que la velocidad de la transferencia del fármaco va a depender de algunos factores, ¿bien? Vamos a depender de algunos factores en la etapa de mantenimiento, ¿sí? En la etapa de mantenimiento van a depender de factores como, por ejemplo, la solubilidad del fármaco, ¿sí? El gradiente de concentración del fármaco, ¿sí? Y también el flujo sanguíneo, ¿no? Lo que va a determinar, pues, un cociente que es el cociente entre la concentración alveolar y la concentración inspirada, algo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Algo que les había mencionado al inicio. Entonces, esta etapa de mantenimiento va a depender de estos factores para que pueda actuar el fármaco o el anestésico. Entonces, el estado anestésico vamos a ver que se logra al tener una presión parcial anestésica en el
una concentración umbral que se le va a determinar como la potencia, ¿sí? La potencia. Entonces, ya entonces estamos viendo de que este estado anestésico o la acción del anestésico o el efecto anestésico solamente lo vamos a lograr cuando esta presión parcial o la potencia mencionando, ¿sí? Esta potencia se llega a su concentración umbral requerida y esto va a ser dependiente de cada fármaco utilizado. Ustedes lo pueden encontrar, ¿sí? Las concentraciones umbrales de cada uno de los anestésicos generales. Y esto ya tiene una, digamos, una numeración o un valor exacto ya predefinido por cada fármaco. Bien, chicos. Pero también esto va a depender mucho de algunos factores que ya hemos estado mencionando anteriormente. Entonces, miren, ya un poco hablamos acerca de la captación y un poco de la distribución de estos medicamentos. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de la eliminación, ¿sí? De la eliminación, va a depender de la tasa de eliminación, por ejemplo, en el cerebro, con un cociente de partición sangre-gas. Ya hemos visto un poco acerca de este cociente de partición, ¿no? Entonces, ya estamos viendo de que va a depender, ¿sí? Justamente de esta tasa de eliminación y que va a repercutir mucho en cuanto a la perfusión, ¿sí? Que exista a este nivel, ¿no? El flujo sanguíneo que haya a nivel de los tejidos, a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, estas características van a determinar la eliminación. Ahora, esta eliminación también va a estar influenciada con algunas características propias del fármaco, pero también características propias del organismo y la propia fisiología que ocurre dentro del cuerpo, ¿no? Y hablamos pues de la solubilidad, algo que ya estamos viendo bastante frecuente como término, ¿sí? Del medicamento en cuanto a la solubilidad de este con respecto a la sangre, respecto a la vía respiratoria, de las cuales pues va a determinar su efecto también, ¿no? Su efecto y su eliminación estamos viendo. Pero además también el flujo sanguíneo, que va a ser una variable muy importante en cuanto a la tasa de eliminación propiamente de este anestésico. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que los anestésicos también son relativamente, ¿sí? Van a ser relativamente solubles en lo que es la sangre y el cerebro. Y por lo tanto va a haber una mayor velocidad de eliminación, debido a que justamente la solubilidad va a tener una implicancia bastante relevante en estos órganos, ¿no? O mejor dicho, propiamente en la sangre y en el cerebro. Entonces, miren, estamos viendo cómo afecta esta solubilidad. Pero además, la duración a la exposición, ¿sí? Una alta duración, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a repercutir? Vamos a ver que el hecho de tener una duración bastante elevada va a hacer que esos anestésicos se acumulen, por ejemplo, en ciertos lugares específicos, ¿no? Como por ejemplo la piel, el músculo y la grasa, ¿no? Donde pues se dice de que estos se van a encontrar, por ejemplo, en mayor exposición en los casos de los obesos, ¿no? Que tienen mayor grasa, ¿no? Tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces, vamos a ver esas características, ¿no? Entonces, miren chicos, algo que también podría ir, de repente podríamos mencionar en cuanto a lo que respecta a la solubilidad, podríamos mencionar acerca de uno de los fármacos o uno de los anestésicos, digamos, de tipo inhalatorio o de tipo, digamos, volátil, ¿no? Como es, por ejemplo, el alotano, ¿no? El alotano, ¿sí? El alotano, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. El alotano, miren, tiene algunas características muy, muy particulares, ¿no? Que van a ser solubles, ¿sí? Solubles ¿en dónde? En el cerebro. Pero, ¿sí? Pero la solubilidad con respecto al cerebro, que con respecto o lo diferenciamos con la sangre, esta va a ser mayor, más soluble incluso en la sangre, ¿sí? En la sangre. Y por lo tanto, ustedes creen que si tiene mayor solubilidad en la sangre, ¿cómo va a llegar al cerebro? Va a llegar, digamos, menor cantidad. Y por lo tanto,
¿sí? Va a haber mayor lentitud, ¿sí? Mayor lentitud en cuanto a su eliminación. Entonces, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver de que esas características van a determinar propiamente su eliminación, ¿no? Vamos a determinar su eliminación. Ahora, vamos a ver también algunos factores que van a determinar su eliminación. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la ventilación, ¿sí? La ventilación como aquel parámetro que va a ser controlado por el anestesiólogo. ¿Sí? El parámetro que va a ser controlado por el anestesiólogo y va a estar regulado por la concentración del anestésico en el gas inspirado. ¿Sí? Ya habíamos mencionado que va a haber toda una concentración de gases que van a encontrarse administrándose al paciente, ¿no? Y esto van a poder ser controlado por el anestesiólogo. Pero además también la ventilación alveolar. La ventilación alveolar, de las cuales podríamos definirlo como la hiperventilación y que va a ser un parámetro también que puede ser regulado. Y por otro lado también tenemos al metabolismo, ¿sí? Al metabolismo, de las cuales, ¿sí? De las cuales no se relaciona con la terminación del efecto, ¿sí? No está relacionado este metabolismo propiamente con la terminación del efecto del anestésico, sino que va a estar relacionado, ¿sí? Va a estar relacionado con ¿qué? Con la toxicidad y actualmente, ¿sí? Actualmente dado por la ventilación, ¿sí? Dado por la ventilación. Miren, algo que vamos a detallar acá es de que, por ejemplo, vamos a encontrar en el metabolismo dos tipos de metabolismo, ¿ya? Vamos a encontrar el metabolismo de tipo hepático y el metabolismo de tipo, ¿sí? Gastrointestinal que se da, que es por ahí uno de los fármacos o uno de los anestésicos que su metabolismo principalmente es a nivel gastrointestinal. Por aquí, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de quién es el que se metaboliza más o quién es el que se metaboliza menos, hablamos de mayor a menor, pues, por ejemplo, primero, al alotano, ¿sí? Es mayor que el enflurano, por ejemplo, el enflurano va a ser mayor que el sevoflurano, ¿sí? El sevoflurano va a ser mayor que el isoflurano, ¿sí? Que el isoflurano, y el isoflurano va a ser mayor que el desflurano. Y por otro lado, a nivel gastrointestinal se dice que se da el metabolismo a nivel de las bacterias que descomponen a este anestésico, que es el óxido nitroso. Bien, entonces por ahí vamos viendo en cuanto a metabolismo. Entonces miren, ya hemos revisado un poco acerca de la farmacocinética, cómo es que el fármaco ingresa a través del cuerpo, cómo se metaboliza y cómo se elimina, ¿no? Cómo se elimina. Entonces ya vimos lo que el cuerpo le está haciendo al fármaco y cómo es que éste actúa. Ahora, esto podríamos estudiarlo gracias a la farmacodinamia. Y es que estos fármacos, como les había mencionado, pues van a ser altamente solubles, altamente liposolubles. Y si nosotros recordamos un poco acerca de nuestros temas básicos de la biología celular y molecular, hablamos de que estas sustancias que son altamente liposolubles van a tener la capacidad de poder atravesar la membrana. Y por lo tanto, pues como les había dicho al inicio, una de las estructuras que son, digamos, bastante normalmente imposibles de poder penetrar, pues es la barrera hematoencefálica, ¿no? Pero como estos fármacos son altamente lipófilos, pues van a atravesar esta y por lo tanto vamos a ver efectos en ¿dónde? Efectos en el sistema nervioso central y de las cuales pues la potencia de estos fármacos puede, ¿sí? Puede prevenir la respuesta a la insuficiencia quirúrgica, dado que justamente va a tener efecto a este nivel, ¿no? Va a tener efecto a este nivel. Ahora, los anestésicos de tipo intravenosos o de tipo inhalatorios van a reducir el metabolismo cerebral, ¿sí? Van a reducir el metabolismo y por lo tanto el flujo sanguíneo, ¿sí?
Entonces, estos anestésicos van a encontrarse a nivel del sistema nervioso y van a reducir su metabolismo y por lo tanto van a reducir su flujo sanguíneo, ¿no? Algo que si nosotros podríamos a partir de esto, digamos, analizar un poco a detalle su toxicidad, pues el tener un efecto muy prolongado, o sea, reducir el metabolismo de una manera muy severa, ¿qué es lo que puede causar? Una disminución del flujo y por lo tanto una isquemia, lo cual puede darnos como resultado, ¿qué nos puede dar como resultado? La muerte, ¿no? La muerte cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos fármacos o estos anestésicos, ¿no? Anestésicos generales. Y bueno, por aquí también vamos a hablar un poco que los anestésicos volátiles, dentro de los anestésicos volátiles, pues hemos mencionado el alotano, el eflorano, el sevoflurano, isoflurano, ¿no? Entonces van a generar, ¿sí? Pueden generar una vasodilatación, ¿sí? Dependiente, muy dependiente de qué? De su concentración. Entonces ya vemos de que estos fármacos pueden causar una vasodilatación. Y estos efectos de vasodilatación pueden ser perjudiciales en algunas circunstancias y por lo tanto no deberían de ser dados, o de repente si se les son dados, pues administrar con algún otro fármaco con concomitancia, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que vienen con una hipertensión endocraniana, como por ejemplo aquellos pacientes con presencia de tumor, con hemorragias o con lesiones cerebrales, ¿no? Y dando, por ejemplo, estos anestésicos volátiles, se pueden atenuar estos efectos de vasodilatación o de, digamos, de hipertensión o de, digamos, de mayor flujo con la hiperventilación que causa un efecto vasoconstrictor principalmente, ¿no? Y es así como podemos atenuar estos efectos que pueden repercutir la vida del paciente. ¿Ven? Entonces, ¿sí? Vamos a tener también de que algunos de estos fármacos van a tener actividad específica a nivel del electroencefalograma, ¿sí? Y es así como tenemos, por ejemplo, nos menciona, nos narra un poco la literatura acerca del enflurano, las cuales se ha encontrado o se puede encontrar una actividad convulsiva en el paciente. Y también en el óxido nitroso, si bien es cierto, se puede encontrar oscilaciones eléctricas rápidas en el encefalograma, a dosis analgésica, y también puede reducir la conciencia, ¿no? También puede reducir la conciencia. Entonces miren cómo vamos a ver efectos a nivel del sistema nervioso central en el electroencefalograma para poder estudiar a detalle algunas características propias en el paciente para poder analizar algunas, digamos, repercusiones propias en la salud de este, ¿no? Y bueno, vamos a mencionar, ¿sí?, algunas etapas que se encuentran al momento de administrar esos anestésicos generales. Algo que ya también habíamos un poco adelantado al inicio, ¿no? Algunos de los efectos o características principales, ¿sí?, les había mencionado de lo que son los anestésicos generales. Y es que, por ejemplo, estas están dadas en etapas. Por ejemplo, tenemos una etapa 1, en donde se dice de que en primer momento se asocia a la analgesia como primera etapa o primer suceso o hecho que ocurre en el paciente, y que posteriormente la analgesia ya se asocia a una amnesia en el paciente, ¿no? En una primera etapa, y es así como culmina esa primera etapa. Esta concentración del anestésico puede aumentar y puede llevarnos a una segunda etapa, ¿bien?, donde nos dice que esta segunda etapa es denominada como de excitación. Y es aquí donde el paciente nos dice, parece, ¿sí?, parece delirante, pero aún vocaliza. Presenta algunas características o signos y síntomas como la taquipnea, la taquicardia, el aumento de la presión arterial, ¿sí?, como efecto, una duración e intensidad, la duración, perdón, y la intensidad disminuye, ¿sí?, en aumento de la concentración del agente anestésico o del anestésico general. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos una etapa 3 que se dice que es de anestesia quirúrgica ya propiamente, ¿no? Se dice que en esta etapa ya pues se debe tratar de no llegar más allá de esta etapa, ¿no?
Porque aquí vamos a ver, por ejemplo, ya la disminución de la respiración y la frecuencia cardíaca que puede llegar hasta una apnea, ¿no? También vamos a encontrar cambios en los movimientos oculares, un reflejo ocular, por ejemplo, una midriasis, el tamaño pupilar, ¿no? Y finalmente, acá en la etapa 4, ¿sí? Una etapa 4 que es ya bastante severa, pues que hay que tener bastante cuidado en este caso, porque hay una depresión medular, porque hay una disminución del centro vasomotor a nivel de la médula y el centro respiratorio. Y por lo tanto, pues en estos pacientes hay que tener muy en cuenta que necesitan ya un soporte ventilatorio, ya que disminuye estos reguladores, ¿no? Y también circulatorio, ¿no? Entonces, miren, hemos visto acerca de las etapas que ocurren a nivel de lo que son los efectos analgésicos, ¿no? Para poder tenerlos o tomarlos en cuenta. Bien, por aquí tenemos algunos otros efectos en otros órganos. Y aquí tenemos, por ejemplo, a nivel cardiovascular, ¿sí? Como por ejemplo acá tenemos a los anestésicos, ¿sí? De tipo volátil, ¿no? Como es el alotano, el eflurano, el isoflurano, el deflurano y el sevoflurano, los cuales nos dicen que pueden deprimir la contractibilidad cardíaca, ¿sí? Este hecho de deprimir esta contractibilidad cardíaca puede de repente complicar o agravar más las situaciones de algunos pacientes, como por ejemplo aquellos que tienen alguna falla cardíaca, ¿no? Y aquí tenemos a los agentes volátiles también que pueden reducir la presión arterial media dependiente de su concentración, ¿no? De su concentración. ¿Y qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? Que por ejemplo el alotano y el eflurano, ¿sí? Causan la depresión propiamente miocárdica y que no son dados en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Que el isoflurano, el desflurano y el sevoflurano ocasiona o pueden causar una mayor vasodilatación y por lo tanto un mayor flujo sanguíneo, ¿no? Un mayor flujo sanguíneo. Y por otro lado tenemos que el óxido nitroso puede causar depresión miocárdica dependiente de la dosis y esto va a ser compensado con un aumento de ¿qué? De la frecuencia cardíaca. Y por último tenemos que el alotano también puede tener una implicancia, ¿sí? Una implicancia con respecto a la sensibilización en el miocardio a las catecolaminas, ¿no? Lo que puede ocurrir una arritmia, ¿sí? Una arritmia con algunos usos de los simpático miméticos, ¿no? O catecolaminas también endógenas que pueden, digamos, de repente usarse en el momento del procedimiento. Bueno, también vamos a ver que, por ejemplo, hay otras circunstancias que pueden, digamos, alterar en cuanto a lo que es la isquemia miocárdica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con respecto al flujo sanguíneo, como por ejemplo la estimulación quirúrgica, el volumen intravascular, los niveles de oxígeno en la sangre y la abstinencia de los beta bloqueadores puede determinar la isquemia miocárdica. Bien, hay que tenerlo muy en cuenta también en ese detalle con respecto al efecto cardiovascular. ¿Sí? Entonces vemos de que pueden afectar en dos formas, con respecto a la contractibilidad y con respecto a la vasodilatación, ¿sí? O de repente por ahí el aumento de la frecuencia cardíaca que puede determinar alguna anormalidad en el paciente. Con respecto a los efectos respiratorios, ¿sí? Vamos a tener aquellos fármacos propiamente que son volátiles, por ejemplo, ¿no? Que tienen grado broncodilatador, por ejemplo, ¿sí? Estos fármacos van a tener un grado broncodilatador y por lo tanto, ¿sí? Son, nos dice, depresores respiratorios, son depresores respiratorios, los cuales van a aumentar el umbral apneico y van a deprimir la función ciliar. Este hecho de deprimir la función ciliar, ya sabemos que aquellos mecanismos, digamos, protectores frente a algunas, digamos, alteraciones o algunos agentes patógenos, de las cuales pues vamos a encontrar que puede causar anormalidades o patologías como lo que son las atelectasias, la hipoxemia y las infecciones, ¿no? Vamos a ver que se van a acumular, por ejemplo, moco, no va a permitir el flujo adecuado de estas sustancias o de estas, claro, propiamente las sustancias que se van a sintetizar, ¿no? En el epitelio respiratorio, por ahí, ¿no? Y va a causar estas anormalidades.
Por otro lado, también tenemos que los agentes volátiles van a reducir la presión arterial media, ¿sí? La presión arterial media y por lo tanto va a ser dependiente de la concentración, ¿no? Dependiente de la concentración. ¿Qué más tenemos? Que el ablotano, ¿sí? El ablotano y el sevoflurano, ¿sí? Vamos a ver de que son de elección en problemas de vías respiratorias. Van a ser de elección en problemas de vías respiratorias, ¿no? Que estos son los anestésicos volátiles, ¿no? Son dos de los anestésicos volátiles, dado que tienen un poder broncodilatador. Excepto el óxido nitroso, los otros analgésicos o sedantes van a tener causas, van a determinar causas en el patrón respiratorio, como por ejemplo las características de ser una respiración rápida y superficial, ¿no? Con una disminución de la ventilación alveolar. Entonces, miren, hay que tener en cuenta, ¿sí? En cuanto a estas características para poder determinar el uso de estos analgésicos. ¿Qué más tenemos? Tenemos que estos analgésicos tienen efectos renales, como por ejemplo los anestésicos inhalados, que van a tener una reducción en la tasa de filtración glomerular, pero también el hecho de reducir esa tasa de filtración glomerular va a conllevar a un flujo urinario disminuido. Y estos van a ser compensados. Ya sabemos que nuestro organismo es una maquinaria pues que trabaja en base a la compensación. Cuando hay una alteración, pues vamos a tener a la arteriola una arteriola, perdón, acá era una arteriola eferente, ¿ya? Una arteriola eferente, las cuales van a limitar, ¿sí? Van a limitar la disminución o la reducción de la tasa de filtración glomerular. Ahora, estos efectos causados por estos anestésicos pueden incluso ser menores si lo comparamos con respecto al estrés, ¿sí? Que genera la cirugía. Pero también ya sabemos de que estos pueden ser reversibles al reducir la anestesia, ¿no? Al controlar esta anestesia. Porque lo que estamos haciendo es un efecto aditivo. Aparte de los anestésicos que están causando estos efectos, también el estrés propio de la cirugía está empeorando aún más la situación, ¿no? Entonces podríamos complicar más la situación del paciente. Si hablamos de los efectos hepáticos, ¿sí? Hablamos de que va a haber aumento de algunas enzimas hepáticas de forma persistente, aunque estas son de tipo muy rara, ¿no? Y va a ser excepto en la exposición repetida al alotano. Bien, hay que tener en cuenta esto, que la exposición repetida al alotano puede tener causas o efectos hepáticos. Y por último tenemos efectos en el músculo liso. Y aquí tenemos algunos anestésicos halogenados, los cuales van a ser potentes relajantes de la musculatura uterina, dependiente de la dosis y uso en la manipulación fetal intrauterina, ¿no? Los cuales incluso se puede ver de que puede complicar más el sangrado, ¿no? Puede aumentar, por ejemplo, en cuanto haya una contracción de la paciente, y por lo tanto puedes complicar, ¿no? Más aún la situación o agravar más la situación. Entonces miren, ya hemos visto algunos efectos en cada uno de los órganos que ya les he mencionado, y vamos a ver la toxicidad de estos fármacos. Si hablamos de la toxicidad, hablamos de dos tipos según nos refiere: una toxicidad de tipo aguda y una toxicidad de tipo crónica, los cuales repercuten nada más y nada menos a nivel del tiempo, ¿no? La toxicidad aguda, ¿sí? Puede darse una lesión renal por el uso prolongado del enflurano, ¿no? Ya habíamos visto que los efectos tienen, predominancia en algunos órganos. Sin embargo, también a nivel renal puede ocurrir también alguna lesión, ¿no? Por el uso de este fármaco. A nivel hemático, hablamos de que una exposición prolongada, por ejemplo, del óxido nitroso, ¿sí? Puede ocasionar, ¿sí? Puede ocasionar un aumento de una enzima, por ejemplo, como es la metionina sintasa, y los cuales puede determinar una anemia, la anemia de tipo megaloblástica. Y por ejemplo, el uso del desflurano, ¿sí? El desflurano va a aumentar el monóxido de carbono, ¿sí? Los cuales puede evitarse con los absorbentes de dióxido de carbono, ¿sí?
¿sí? Entonces hay que tener esos detalles también en cuenta, en cuanto a la anemia, ¿no? Y el aumento de la CO2. Otro de las toxicidades agudas que se pueden dar es la hipertermia maligna, las cuales se ven asociadas principalmente a un trastorno genético hereditario, ¿no? ¿De dónde? Del músculo esquelético. Esos pacientes van a ser ya más susceptibles a desarrollar estas anormalidades o esta toxicidad, como es la hipertermia maligna. Por ejemplo, ¿sí? En otras circunstancias, un neurobloqueador neuromuscular como la succinilcolina tiene también este efecto. Este mismo efecto puede encontrarse con el uso de esta succinilcolina, ¿no? Con el uso de este. Y vamos a ver que esta hipertermia maligna va a consistir en algunas características clínicas como es la rigidez muscular, la hipertermia, la taquicardia e hipercapnia, la hipercalcemia y la acidosis metabólica, ¿no? Acá el tratamiento principalmente va a ser el dantroleno y este fármaco va a disminuir el calcio, ¿sí? Interno de la célula, ¿bien? Dado que propiamente este trastorno pues tiene que ver mucho con respecto a los canales de calcio, ¿sí? Con los canales de calcio, los canales internos liberadores de calcio. Y tenemos por último la toxicidad de tipo hepática, la cual es una de las causas más probables, ¿sí? De recurrir a esta toxicidad, como por ejemplo el shock hipovolémico, la infección por transfusión u otras tensiones que puedan desarrollarse. Acá también que se menciona la toxicidad por el alotano, las cuales si nosotros vemos y nos dicen acá que es muy raro y que incluso cifras se han detallado como de una en aproximadamente 20.000 a 35.000, ¿sí? En cuanto a la incidencia. Entonces podríamos ver que es un caso bastante raro. Y por último tenemos aquellos toxicidad crónica, la cual nosotros lo dividimos en dos. Por ejemplo, tenemos la mutagenicidad, la teratogenicidad y los efectos reproductivos, los cuales principalmente se ha encontrado que los agentes inhalados no son mutágenos y hay una alta incidencia de abortos voluntarios. Sin embargo, no está bien claro, no está bien definido con respecto a estas investigaciones, ¿no? Y con respecto a la carcinogenicidad, hablamos de que hay algunos estudios pues, que se sugieren un aumento de los casos de cáncer por una exposición mínima a estos agentes, ¿sí? Digamos, anestésicos, ¿no? Entonces, ya hablamos un poco acerca de la toxicidad. Y con respecto a los agentes intravenosos, pues acá nos dice que estos son utilizados en una inducción rápida y que gracias al ingreso de estos agentes intravenosos, pues se reemplazó a lo que es los anestésicos inhalatorios, ¿no? Excepto en los casos de la anestesia pediátrica, ¿no? Aquí ya de repente se puede dar un excepto. Normalmente o comúnmente se dan en cuidado anestésico monitorizado y en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y con el ingreso del Propofol se dice que tiene una buena opción en el mantenimiento, algo que les había mencionado al inicio, ¿no? El Propofol se dice que cuando se dio el ingreso de este anestésico, pues se utilizó como un buen fármaco para el mantenimiento de la anestesia. Y minimiza los efectos no deseados, ¿sí? Gracias a la anestesia balanceada, la combinación de diferentes anestésicos para reducir la toxicidad de aquellos, digamos, medicamentos, ¿no? O fármacos. La terminación del efecto va a estar dado por la redistribución en los tejidos menos perfundidos e inactivos, como por ejemplo el músculo esquelético y la grasa, ¿no? Ya que estos órganos o estas estructuras van a ser menormente perfundidas, ¿no? Entonces ya vimos un poco acerca de los anestésicos generales, ahora vamos a hablar o vamos a pasar a hablar acerca de los anestésicos locales. Y aquí habíamos mencionado que los anestésicos locales tienen un lugar específico en cuanto a su acción, ¿no? Y así como habíamos mencionado, miren, acá un ejemplo bastante común son los que usan los odontólogos, ¿sí? Para poder, por ejemplo, hacer algunos procedimientos dentales, ¿no? Y acá principalmente si nosotros queremos de repente nuevamente recapitular un poco acerca de la finalidad,
pues hablamos de que su finalidad va a ser la pérdida, ¿sí?, de lo que es la sensibilidad, ¿sí?, de la sensibilidad, en donde en una región, ¿sí?, en una región limitada, ¿sí?, una región limitada del cuerpo, ¿sí?, así hablamos. Pero además, ¿sí?, además nos dice que esta puede llevar a una parálisis, muscular, ¿bien? Puede llevar a una parálisis muscular y una reducción de los reflejos, ¿sí?, una reducción de los reflejos somáticos o viscerales, ¿no? O viscerales. Y el sitio de acción, ¿sí? El sitio de acción principalmente va a ser, digamos, en un blanco específico, ¿sí? Va a irse a un blanco específico, y la circulación va a disminuir o terminar el efecto del anestésico local. El efecto. Entonces, tener en consideración esos detalles, ¿no? Y hablamos de que hay una pérdida de sensibilidad en la región limitada, ¿no? Parálisis muscular y disminución de reflejos somáticos o viscerales. Y el sitio de acción va a ser, pues, el blanco específico, ¿no? La administración va a ser directa. Entonces, miren, ya vimos acerca de estos detalles, ¿sí? Ya vimos acerca de estos detalles. Más adelante vamos a ver cómo actúan, ¿sí? Vamos a ver cómo actúan y cuál es la toxicidad de estos fármacos. Si hablamos de la estructura, más o menos he colocado acá un esquema, algo bastante esquemático. No necesariamente es así una molécula, pero más o menos algo esquemático, ¿bien, chicos? Si recordamos un poco acerca de la estructura química o molecular de un fármaco, pues por ejemplo hablamos de un grupo funcional, ¿no? Por ejemplo, un grupo lipofílico. Tenemos que este está unido por un enlace a una amina terciaria, ¿no? Y esta va a recurrir más que todo para su metabolismo, ¿sí? Entonces acá nos centramos en este momento acerca del enlace, las cuales este enlace va a determinar el tipo de anestésico local que vamos a utilizar, las cuales puede ser de tipo éster o puede ser de tipo amida. Este enlace éster, pues se dice de que el hecho de tener esta característica lo hace ser mayormente propenso a la hidrólisis en el plasma, ¿sí? Entonces, cuando queramos de que este fármaco llegue a su diana, pues se va a encontrar en mínima proporción o de repente en nula proporción. Este hecho de tener una hidrólisis en el plasma hace de que su tiempo de vida media se dice de que sea incluso menor de 1 minuto. Hay que tener eso en cuenta. Y se dice de que estos fármacos ya son pocamente utilizados en la actualidad. Y por otro lado tenemos a las amidas, que son su metabolismo netamente en microsomas hepáticos gracias a los citocromos, ¿verdad? Entonces eso podríamos detallar a partir de esto. Generalmente nos detalla la literatura, por ejemplo, que son de tipo más o menos con un pKa de tipo alcalino, ¿no? Aproximadamente llegan hasta 9 de pH. Y se dice que estos en pH ácido, ¿sí? En pH ácido pueden permitir la disociación, ¿bien? La disociación, es decir, que lo va a volver de una forma ionizada, ¿sí? De una forma ionizada. Los cuales, al momento de encontrarse de esta forma ionizada, ¿qué va a pasar en la membrana celular? Estos van a actuar a nivel, digamos, interno, ¿sí? De la membrana, y por lo tanto, si es que no llega a su diana, porque no va a permitir el hecho de ser ionizado, no va a permitir que pase, atraviese la membrana, y por lo tanto va a ser difícilmente su paso, ¿no? Va a ser dificultad del paso, dificultad el paso por la membrana, el hecho de ser ionizado. Por otro lado, a pH alcalino, ¿sí? A pH alcalino, estos se van a encontrar de tipo neutro, ¿no? Y gracias a que es de tipo neutro, ¿sí? De tipo neutro, va a permitir atravesar la membrana. Atraviesa la membrana. Entonces miren, algo muy importante que tener en cuenta. ¿Sí? Algo muy importante de tener en cuenta.
Ahora, si nosotros hablamos en cuanto a su duración y potencia, pues hablamos de tres tipos, ¿no? Aquellos que tienen corta duración y menor potencia, por ejemplo, la procaína, ¿sí? A la procaína, una amida, perdón, un éster. Tenemos a la duración media y potencia intermedia, a la lidocaína, la mepivacaína, y de duración prolongada y potencia elevada, la bupivacaína y la tetracaína, ¿no? Entonces así podríamos nosotros clasificarlo de acuerdo a su duración. Entonces ya vimos algunas cosas generales acerca de estos fármacos, ¿sí? Ya vimos un poco acerca de las cosas generales y vamos a hablar acerca de la farmacocinética, ¿no? Vamos a ver que la farmacocinética, ¿sí? Va a determinar, ¿qué va a determinar? Vamos a ver acá que nos dice que va a determinar la terminación del efecto anestésico, ¿sí? Y el anestésico tipo éster no son estudiados comúnmente por su tiempo de vida media muy reducido. Bien, eso hay que tener en cuenta. Ahora, como primer mecanismo vamos a ver acerca de la absorción, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de la absorción. Y esta absorción va a estar determinada, ¿sí? Por algunos factores o algunas variables, y estas van a ser dependientes de la dosis, por ejemplo, el lugar donde se encuentra inyectado, la unión del fármaco, el flujo sanguíneo y el uso de algún vasoconstrictor, de las cuales pues vamos a ver que mayormente está contraindicado, y eso lo voy a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Ahora, los anestésicos liposolubles, ¿sí? Los liposolubles, ¿sí? Eh, van a presentar una mayor duración y va a tardar más en el efecto, ¿sí? Dado que justamente como son liposolubles, pues va a presentar una mayor duración, ¿no? Entonces se van a almacenar en lugares propiamente altamente liposolubles, ¿no? Pero también puede tardar más en el efecto. ¿Qué más tenemos? Que la unión a proteínas también determina una mayor duración en cuanto a lo que son los anestésicos locales. Y en áreas más vascularizadas, como por ejemplo la mucosa traqueal o el tejido que rodea a nervios intercostales, puede determinar una absorción más rápida, ¿sí? Una absorción más rápida. Y el uso de los vasoconstrictores puede reducir una tasa de absorción y los niveles séricos máximos. Y por lo tanto, ¿sí? Es evidente en los fármacos o anestésicos de acción más breve, ¿sí? Entonces miren, el uso de los vasoconstrictores va a reducir la tasa de absorción y los niveles séricos máximos, ¿no? Va a reducir esos niveles séricos máximos, por lo tanto, porque no se van a absorber adecuadamente. Y por lo tanto estos van a ser incluso más evidentes en los que son de acción más breve, ¿no? Miren, ya vimos un poco acerca de la absorción, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de la distribución, de las cuales pues se ve conveniente pues de diferenciarlos en los que son de tipo localizado y los que son de tipo sistémico. Vamos a ver que la distribución localizada va a ser esencial en el efecto clínico, ¿no? En el efecto que se quiere causar en el paciente. Por ejemplo, los anestésicos en el espacio subaracnoideo diluye en el líquido cefalorraquídeo. Estos van a ser diluidos aquí. Y va a depender mucho tanto de lo que respecta a la gravedad y a la posición que se encuentre el paciente para su distribución en este caso propiamente o su acción en el lugar específico, ¿no? Y por otro lado tenemos el efecto sistémico que va a seguir un modelo doble, nos dicen, ¿no? Un alfa inicial y un beta. El alfa inicial se dice que hay una distribución rápida en los órganos altamente perfundidos, ¿no? Altamente perfundidos. Aquellos órganos que son altamente perfundidos por disminución exponencial, ¿sí? Por disminución exponencial en concentración propiamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Una parte o un modelo beta, ¿no? Es que es lenta y que refleja la distribución en los órganos menos perfundidos, ¿sí? En los órganos menos perfundidos, ya que no hay bastante flujo sanguíneo y por lo tanto no llega a esos niveles. La toxicidad por este lado, ¿sí? Dado que justamente hablamos de la distribución, va a ser atenuada por el efecto protector de la captación pulmonar. ¿Para qué? Para atenuar, ¿sí? Vamos a atenuar a nivel de lo que es la captación pulmonar la concentración arterial de este anestésico, ¿no? Y por lo tanto pues va a reducir esa toxicidad mencionada ya. Y por último hablamos del metabolismo y de la excreción.
Si hablamos de estos procedimientos, pues hablamos de que los anestésicos se van a convertir en metabolitos más solubles, ¿sí? Las amidas, por ejemplo, van a convertirse, ¿sí?, en agua en el hígado y estas van a sufrir una etapa de biotransformación hepática. Y por otro lado, el éster, perdón, va a ser su metabolismo, ¿sí?, al ser solubles en el plasma, y va a ser de una manera más rápida. Estos van a ser excretados por el riñón y de las cuales incluso nosotros, por ejemplo, si nos ponemos un poco a analizar, la acidificación hace que ionice a la amina terciaria y por lo tanto estas sean más fáciles de eliminar o siendo más sencillos de eliminar, ¿no? Ahora, la toxicidad por las amidas es más probable en los pacientes, por ejemplo, con enfermedad hepática, debido a que justamente estas van a permitir la biotransformación de estos fármacos. Por lo tanto, en aquellas circunstancias en donde, por ejemplo, hay una cirrosis, un cáncer, ¿no?, hepático, o también incluso una reducción del flujo sanguíneo, ¿no?, una insuficiencia cardíaca, que puede determinar una disminución de este flujo y por lo tanto afectar el hígado, ¿no? Estas circunstancias pueden causar toxicidad por amidas. Por lo tanto, podríamos acudir a otros anestésicos, ¿no?, como, digamos, alternativa, ya que debemos siempre de evaluar, digamos, beneficio o ventaja y desventaja, ¿no? Entonces, ya cuando hemos hablado de la farmacocinética, ahora ya hablamos de la farmacodinamia. Y aquí vamos a ver cómo es que el fármaco actúa, ¿no? Vamos a ver que el mecanismo principalmente está centrado, ¿sí?, está centrado en los canales de sodio dependiente de voltaje, y estos van a permitir que sean bloqueados, van a ser bloqueados. Estos, aquellos que mantienen el gradiente iónico, ¿sí?, pueden darse en lo que son las membranas de los axones, como en el músculo cardíaco y en los cuerpos neuronales. Y aquí vamos a ver que tiene dos subunidades. Acá tenemos la alfa y la beta, de las cuales la subunidad alfa está relacionada principalmente al paso, ¿sí?, al paso por el poro, por este poro que se encuentra acá de los iones. Y la beta pues está recurriendo principalmente a la cinética y la dependencia del voltaje propio de esta estructura, ¿no? Por acá tenemos la subunidad beta. Entonces miren, son dos estructuras o dos subunidades y cada una con una función específica. Ahora, las concentraciones de los anestésicos van a tener mucha repercusión a nivel del mecanismo, ¿no? Por ejemplo, las mayores concentraciones o concentraciones crecientes de estos anestésicos, ¿qué van a hacer o van a determinar, por ejemplo, ¿no?, un mayor o un aumento en el umbral, ¿sí?, en el umbral de excitación. ¿Esto qué quiere decir, no? De que, por ejemplo, van a necesitar mayor voltaje para que puedan o para que permita la excitación de la membrana y por lo tanto el potencial de acción, ¿no? Entonces a eso se refiere con el aumento del umbral de excitación. Pero además vamos a ver que va a disminuir la amplitud, ¿sí?, la amplitud del potencial de acción. Y también vamos a ver que la capacidad, ¿sí?, que la capacidad de generar, ¿sí?, de generar el potencial va a estar abolida, va a ser abolida, ¿sí? Eso vamos a ver como característica a mayor concentración del anestésico. Ahora, el bloqueo de canales, de esos canales de sodio dependiente de voltaje, va a depender de algunas características también. Como por ejemplo, una de ellas es el tiempo, pero también el voltaje, ¿no? El voltaje, ya que estos van a estar dados por una mayor afinidad, ¿sí?, afinidad en canales activados. Es decir, que los canales activados, ¿sí?, van a tener mayor afinidad por este fármaco, o que también son denominados canales abiertos, ¿no? Y, por ejemplo, también los inactivos. Estos canales que se encuentran activados o abiertos e inactivos van a tener mayor afinidad por el fármaco, ¿no?, por el anestésico. Y por ejemplo acá tenemos algunos iones, como por ejemplo el calcio, que va a antagonizar este efecto de activar, y tenemos al potasio como potenciar este efecto activador, ¿no? Entonces podríamos encontrar dos circunstancias que pueden determinar
el bloqueo de estos canales de sodio dependientes de voltaje. Bien, entonces ya hablamos acerca de la concentración, del bloqueo, de su dependencia. Ahora vamos a hablar que los anestésicos se pueden unir a canales de calcio con baja afinidad y escasa especificidad, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no solamente se van a unir a los canales de sodio, ¿no? Que no se van a unir solamente a los canales de sodio con una baja afinidad, sino también se pueden unir a otros canales. Y otros canales mencionados son, por ejemplo, los canales de potasio, de calcio, por ejemplo, algunos canales, algunas proteínas que van a tener acción en enzimas, en aquellas proteínas acoplados a proteína G, ¿sí? A proteína G, ¿sí? Otros receptores 5-HT3, receptores en neurosinina, sinina 1, que es de sustancia P, ¿sí? Esos van a tener una repercusión en cuanto a lo que es su, digamos, escasa especificidad, ¿no? También puede asociarse a estos receptores. Y la diversa interacción, ¿sí? De estos, con estos receptores va a tener una implicancia en cuanto a algunas características o algunas de sus funciones. Como por ejemplo nos dice o nos habla o nos detalla sobre el embotamiento, ¿sí? El embotamiento del estrés. ¿Qué más? Acerca del efecto antitrombótico. Antitrombótico, ¿bien? Pero ¿qué más? La modulación, ¿sí? De la inflamación también tiene que ver. Bien, por ahí miren, ve, o sea, no solamente tiene un efecto, ¿sí? De analgesia, sino también vamos a ver algunos otros efectos dada su baja o escasa especificidad con respecto a la unión, ¿no? De las proteínas. Entonces hemos visto un poco acerca de estas características. Ahora vamos a hablar de que la estructura y la actividad de los anestésicos locales van a repercutir también, ¿no? En cuanto a lo que es la interacción. Por ejemplo, aquellos fármacos o anestésicos más pequeños y lipófilos que presentan, o en este caso van a presentar mayor potencia, ¿sí? Mayor potencia, van a tener una mayor tasa de interacción, en este caso de acción propiamente, mediante sus efectos en el receptor, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la lidocaína, la procaína y la mepivacaína, que son más solubles en agua, por lo tanto son menos lipófilos, ¿no? Entonces por ahí tenemos ahí unos ejemplos. Con respecto a los factores que afectan el bloqueo, vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Al bloqueo diferencial, ¿sí? Al bloqueo diferencial, que los anestésicos bloquean todos los nervios, ¿sí? Bloquean todos los nervios, ¿sí? Todo bloquean, ¿sí? Todos los nervios, ¿bien? Todos los nervios lo bloquean. Y no limita solamente a la pérdida del dolor, que es lo que busca, ¿no? La analgesia, ¿sí? Y que la parálisis motora puede causar una parálisis motora, motora, puede tener una repercusión a nivel de la actividad respiratoria, ¿sí? Y un bloqueo, ¿sí? Un bloqueo en el sistema nervioso autónomo que puede causar una hipotensión. ¿Sí? ¿Qué más? En algunos casos también puede ser una desventaja, ¿no? Por ejemplo, puede tener una desventaja porque, por ejemplo, en algunas circunstancias, la anestesia epidural, por ejemplo, durante el parto, ¿sí? Puede limitar la capacidad de pujar de la paciente ya que hay una parálisis motora, ¿no? Entonces puede tener desventajas, ¿no? Desventajas también por ahí podríamos acuñarle en cuanto a lo que es el bloqueo diferencial. Por otro lado tenemos que también tiene una susceptibilidad de las fibras nerviosas. Y esta susceptibilidad de fibras nerviosas se dice que se debe principalmente a que estas van a tener una gran afinidad, ¿sí? Hay una afinidad por aquellas fibras, ¿sí? A fibras de diámetro pequeño, ¿bien? Lo cual también se le denomina como bloqueo diferencial, pero estas
también van a tener una afinidad o van a bloquear nervios mielínicos antes que amielínicos, ¿sí? También tener en cuenta, amielínicos. Bien, hay que tenerlo en cuenta en cuanto a su afinidad, miren. Entonces vamos a ver en cuanto a su afinidad, que son afines a las fibras de diámetro pequeño, ¿sí? Y de nervios mielínicos antes que amielínicos. Por otro lado tenemos la disposición anatómica, ¿sí? Las cuales, por ejemplo, el anestésico colocado fuera del haz nervioso, ¿sí? Fuera del haz nervioso, primero va a actuar sobre las fibras proximales de la porción externa y luego va a tener un bloqueo sensorial que va a ser de proximal a distal, ¿bien? De proximal a distal. Entonces vamos a ver que la disposición anatómica va a depender mucho, van a afectar en el bloqueo, ¿no? Entonces, miren, vamos ya, digamos, terminando en cuanto a la farmacodinamia y vamos a hablar acerca de su farmacología clínica. Y esta nos dice que va a permitir o va a proporcionar la analgesia, ¿sí? La analgesia en donde? En regiones definidas, ¿no? En regiones definidas. Y su vía de administración va a ser, por ejemplo, la vía tópica, la de tipo inyección, que son cerca de las terminaciones nerviosas, o la inyección en el espacio epidural o subaracnoideo. Sus características clínicas van a estar dados principalmente por una evolución en la anestesia espinal, ¿sí? Una evolución en la anestesia espinal, que pueden dar primero, ¿sí? de primero hasta el último, con un bloqueo de la transmisión simpática, ¿sí? Primero se bloquea la transmisión simpática, luego viene la temperatura, luego sigue el dolor, luego sigue el tacto ligero, luego sigue el bloqueo motor, ¿no? Y hasta ahí llega, hasta el bloqueo motor. Ahora, la solución también, esta solución anestésica, también va a ser depositado, pero no de una forma uniforme, ¿sí? No va a ser depositado de una forma uniforme. Y además que no es posible producir la anestesia quirúrgica sin también cierta pérdida de la función motora, que es algo que ya lo habíamos mencionado previamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Y que puede concluir incluso en una desventaja en cuanto, por ejemplo, a la labor de parto, ¿no? Entonces, vamos acá a ver algunos efectos de los vasoconstrictores. Hay que tener en cuenta acá que según se menciona que no se recomienda su uso, no se recomienda, ¿ya? No se recomienda, excepto por ejemplo, en el cuero cabelludo, ¿sí? Así lo menciona, en el cuero cabelludo. Eso nos menciona la literatura. Ahora, la potencia de estos, ¿sí? Va a determinar una potencia, ¿sí? Va a permitir las concentraciones sostenidas en el tejido y un bloqueo por mayor duración, ¿sí? Entonces, va a bloquear, ¿sí? Va a bloquear el efecto, va a bloquear por mayor duración de este anestésico, ¿bien? Va a determinar la potencia, por aquí vamos a ponerlo, va a determinar la potencia del anestésico, ¿ya? Porque va a permitir las concentraciones sostenidas en el tejido. ¿Qué más? Vamos a tener que va a permitir la mayor duración del control del dolor, y también va a repercutir en un menor requerimiento anestésico, bien, anestésico. Ahora, ¿qué más vamos a tener acá? ¿O qué más podríamos nosotros tener acá en consideración? Que los niveles sanguíneos se van a reducir, ¿sí? Van a reducir los niveles sanguíneos, ¿sí? A medida que avance en metabolismo y eliminación. Entonces, van a reducir a niveles sanguíneos, los niveles sanguíneos se van a reducir a medida de que avance en el metabolismo y su eliminación propiamente de estos, ¿no? En el avance de metabolismo y eliminación, ¿bien?
Ahora, acá vamos a tener algunos de los efectos, por ejemplo, en el caso de la adrenalina, ¿no? La adrenalina, las cuales va a aumentar o va a prolongar, ¿sí? Va a prolongar el efecto, prolonga su efecto, y también, ¿sí? Además que va a prolongar el efecto del anestésico, también va a tener un efecto directo sobre receptores adrenérgicos, ¿sí? Adrenérgicos. Por ejemplo, los receptores adrenérgicos alfa 2, ¿no? Y puede potenciar incluso la neurotoxicidad, ¿sí? Puede potenciar la ¿sí? Neurotoxicidad. Hay que tener muy en cuenta este detalle. Y se dice de que estos vasoconstrictores va a ser contraindicado, ¿sí? Va a ser contraindicado. Hay que tener esto en detalle, que va a ser contraindicado en regiones, ¿sí? En regiones de circulación terminal. Y aquí hay algunas estructuras que son de circulación terminal, como por ejemplo lo que son los dedos, ¿sí? Lo que es el pene, por ejemplo, también el pabellón auricular, ¿sí? Y también tenemos a la lengua, ¿sí? En esos lugares, ¿sí? Está contraindicado. Y vamos a tener el uso de anestésicos locales sistémicos, los cuales se dice de que estos son utilizados a veces, se dice para suprimir, ¿sí? Para suprimir el dolor de tipo crónico. Ahora, sus efectos varían según, ¿sí? Varían según la concentración. Según estos dos corchetes son concentración, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos de tres tipos, ¿no? A, B y C. Tenemos los que son de concentración baja, ¿sí? Los que son de concentración baja va a suprimir, ¿sí? Va a suprimir los impulsos ectópicos en lo que son los nervios periféricos, ¿sí? Con el dolor crónico. O sea, va a suprimir a dosis bajas, va a suprimir los impulsos ectópicos que se den en los nervios periféricos que se estén causando con un dolor de tipo crónico. Los que son de concentración moderada, ¿sí? Los que son de concentración moderada, va a suprimir la sensibilización, eso es más profundo, la sensibilización central, ¿sí? La sensibilización central. Ahora, los que son de concentración más alta, ¿sí? Más alta, va a tener un efecto ya no central, no tan solamente, sino un efecto analgésico general y puede incluso culminar en la toxicidad grave. Bien, hay que tener muy en cuenta estos detalles en cuanto a sus concentraciones de estos anestésicos locales sistémicos. Bien, para poder ver la toxicidad que pueden causar o pueden implicar su uso en dosis bastante elevadas. La toxicidad va a derivar o nos va a determinar en dos procesos, ¿no? Deriva de dos procesos. Sus efectos sistémicos post aplicación o absorción y la neurotoxicidad por contacto directo en cuanto al sitio diana, ¿no? Vamos a tener una toxicidad sistémica y una toxicidad localizada. Por ejemplo, en la toxicidad sistémica nos dice que la anestesia epidural o bloqueo periférico, digamos, donde aumenta el volumen, puede haber toxicidad clínica o incluso la muerte, ¿no? Del paciente en este caso. Y aquí vamos a ver la toxicidad a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Donde nos dice que hay una absorción, ¿sí? Hay una absorción, ¿sí? Rápida, y por lo tanto hay un aumento de la concentración plasmática, ¿sí? Va a tener un aumento de la concentración plasmática.
las cuales puede darnos como resultado, ¿sí?, la sedación, ¿sí?, la sedación. ¿Qué más? Nos puede dar un aturdimiento en el paciente, el aturdimiento, por ejemplo, lo que son las alteraciones visuales y auditivas, ¿sí?, auditivas. ¿Y qué más? Una inquietud en el paciente. ¿Qué más? El síntoma temprano, uno de los síntomas tempranos que, por ejemplo, podríamos ver, ¿sí?, en cuanto a la toxicidad a nivel del sistema nervioso, va a ser, por ejemplo, un entumecimiento perioral. Pero también puede ser un entumecimiento lingual. Incluso un sabor metálico, ¿ya? Un sabor metálico que puede presentar en estas circunstancias como síntoma temprano. Bien, tomarlo en cuenta también. Por otro lado, en altas concentraciones también puede incluso acudir a nistagmos, por ejemplo, ¿no? A nistagmos y también espasmos musculares. También incluso puede ir seguidos de convulsiones tónico-clónicas. Y a grandes dosis, ¿qué puede pasar, no? Va a ser usado, ¿sí?, a grandes dosis, dice que se usa como profilaxis contra la toxicidad del sistema nervioso, ¿sí? A ver, vamos a ver de qué, a ver, espérense. Vamos a ver que como profilaxis acá vamos a utilizar algunos otros fármacos cuando se utilizan grandes dosis de estos analgésicos locales, ¿no? Como por ejemplo, vamos a hablar acá en el uso de las benzodiazepinas, ¿bien? De las benzodiazepinas. Como profilaxis, algo que habíamos mencionado previamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las benzodiazepinas, no tienen efecto protector, ¿sí?, cardiovascular. Eso hay que tener en cuenta, que la profilaxis con las benzodiazepinas, si bien es cierto tiene un efecto protector a nivel del sistema nervioso central, no tiene efecto a nivel cardiovascular y por lo tanto puede seguir incluso existiendo estas complicaciones o esta toxicidad. Ahora, importante también ver, como ustedes ven acá, puede haber convulsiones, ¿no? Las convulsiones. Importante, chicos, hay que tener en cuenta acá que cuando hay convulsiones, lo que debemos de evitar, ¿sí?, de por sí o sí, tenemos que evitar, ¿sí?, dos circunstancias, ¿no? Tanto lo que es la hipoxemia, ¿sí?, la hipoxemia, como también la acidosis, ¿no? Y por lo tanto, acá en las convulsiones se puede utilizar en este caso, por ejemplo, un bloqueador neuromuscular, pero también una terapia anticonvulsiva, ¿sí?, de manera subsecuente, ¿ya? Entonces, por ahí ya tenemos acerca de la toxicidad a nivel del sistema nervioso. ¿Qué más tenemos? Hemos visto también que hay toxicidad a nivel cardiovascular, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, dos fármacos que nos señala la literatura, ¿no? Por ejemplo, la bupivacaína, ¿no? Bupivacaína. Y la etidocaína, que son altamente lipófilos, por ejemplo, que son lipófilos y que causan, por lo tanto, una mayor cardiotoxicidad, ¿no? Cardiotoxicidad. Y por ejemplo, acá puede ocurrir un paro cardíaco, que puede ser al mismo tiempo de las convulsiones o después de las convulsiones. Entonces, es por ello que incluso, por ejemplo, se ha mencionado que la bupivacaína puede, digamos, causar, ¿sí?, daños muy, muy graves, ¿no? Entonces, por ello que la FDA prohibió, ¿sí? La FDA nos dice que prohíbe su uso al 0,75%, por ejemplo, en la obstetricia, ¿sí?, debido a sus implicancias, ¿no?
Entonces eso es lo que tenemos en cuanto a su cardiotoxicidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? La inversión de la toxicidad de la bupivacaína. Ya hemos visto que la bupivacaína puede tener un efecto altamente cardiotóxico, ¿no? Y la elaboración, o sea, ha visto investigaciones usando, por ejemplo, acá el uso de infusión, ¿sí? Infusión intravenosa de lípidos, ¿sí? Eh, los cuales incluye, dice, a sistema nervioso central de cualquier fármaco soluble en lípidos y por lo tanto pues disminuye su toxicidad, ¿no? Se ha encontrado en cuanto a estudios esta infusión intravenosa concomitantemente, ¿no? De lípidos. Entonces miren, ya vimos ya un poco acerca de la toxicidad sistémica, ahora vamos a hablar de la toxicidad localizada. Y aquí hablamos de que a nivel del sistema nervioso puede haber incluso una lesión neuronal, los cuales, por ejemplo, acá han identificado a un síndrome, que es el síndrome de cola de caballo, ¿no? Caballo, que se encuentra asociado a una anestesia espinal continua, ¿sí? Una anestesia espinal continua, asociado a anestesia espinal continua. Ahora, este mecanismo, como su mismo nombre dice, es continuo, de dosificación repetida y el mantenimiento prolongado, puede incluir algunas características, digamos, o puede dar algunos fallos en algunas circunstancias, en sitios específicos, ¿no? Por ejemplo, puede dar de por sí un fallo en la conducción, ¿sí? En la conducción. ¿Qué más? Puede dañar la membrana, daño de membrana, ¿sí? También puede haber filtración de enzimas, ¿sí? De enzimas. Puede haber una disrupción del citoesqueleto, ¿no? Una disrupción del citoesqueleto. Puede haber incluso una acumulación de calcio intracelular, ¿no? De calcio intracelular. ¿Qué más puede haber? Una alteración en el transporte axonal. Y por último puede haber un colapso en cono de crecimiento, que puede asociar, por ejemplo, a una apoptosis, ¿no? Una apoptosis. Miren, eso es lo que podríamos nosotros encontrar según la anestesia espinal continua, ¿no? Ahora, por último tenemos a los síntomas neurológicos transitorios, ¿no? Que está asociado a un síndrome de dolor, ¿sí? Está asociado, vamos a ponerlo por acá, está asociado a un síndrome de dolor transitorio, los cuales se dice de que se ha vinculado, por ejemplo, al uso de la lidocaína, ¿sí? Al uso de la lidocaína en la anestesia, ¿sí? En la anestesia raquídea, ¿sí? Anestesia raquídea. Principalmente esto se encuentra vinculado, por ejemplo, a ciertas posiciones durante el procedimiento quirúrgico, como por ejemplo a posiciones como son la litotomía, en la litotomía, ¿sí? Y también en la anestesia ambulatoria, ¿bien? Ambulatoria. Ahora, la lidocaína, sin embargo, sigue siendo usado, nos dice también, en los demás procedimientos, incluso en la anestesia epidural, ¿no? Entonces, pero hay que tener siempre en cuenta esta asociación del síndrome de dolor transitorio asociado a lidocaína. Bien, bien chicos, esto es en cuanto a lo que respecta a los anestésicos de tipo local y anestésico de tipo general. Ya hemos visto cada una de sus características propiamente definidas y pues propiamente aquellas mecanismos de toxicidad y aquellos mecanismos de acción frente al organismo, ¿no? En qué su uso, ¿sí? En procedimientos quirúrgicos que pueden ser de tipo invasivo o no invasivo, ¿no? Entonces cada uno está caracterizado específicamente. Entonces chicos, bueno, espero que les pueda servir este material, ¿sí? De todas maneras, pues si tienen alguna duda me pueden escribir aquí abajo. Y bueno, eso sería todo con respecto al tema de lo que son los anestésicos.
No olviden de darle me gusta y de compartir el video con sus amigos. Y pues para mayor información o para mayor datos que les pueda aportar, pues pueden seguir en la página de Instagram, ¿sí? Como SM Sinapsis. Y pueden conversarme cualquier cosa por ahí. Bien chicos, con eso sería hasta la próxima.